Amigos y amigas, qué bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida. Para Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago. Y Virgilio Apolinar Ramos y Arias, comunicador metropolitano de la zona norte y más allá. Qué bien. Don Polo, sí. ¿Qué falta? No, ya déjelo ahí. No, Nos sentimos contentos porque hemos creado esta gran familia que es Comunicación y Vida. Monseñor. Bien, pues aparte de los saludos a todo el mundo, que se den por saludados, porque a unos lo podemos recordar, a otros no, dentro de los tantos que se acercan a nosotros, gracias a Dios. Pues hoy yo quiero mencionar aquí a una querida amiga fallecida, doña Enovis Cabrera, de Inver de Puerto Plata, pero que residía en Puerto Plata desde hace mucho tiempo, un tronco de la comunidad de Inver, muy respetada, viuda, Enovis Cabrera. Yo pude ir a verla una vez y no hace tantísimo, hablé a la casa por teléfono y me la pusieron, pero entonces yo la oía a ella, pero ya ella no oía nada. Y finalmente ahora es que me entero que hace más de un mes ya, porque así es la cosa. Ella es madre de la que fue secretaria muchísimos años en la parroquia de las Mercedes de Inver, Norma Cabrera, que hace mucho tiempo reside en Estados Unidos. Pues nuestro pésame a la familia, las oraciones por la querida doña Enovis, que vivía cerca de la Casa Curial en Inver, dime tú, muy amiga del padre Batista, Monseñor Tobías, de toda esa gente. Pues es lo primero. Y lo segundo también va en esa misma línea, que ya hemos podido participar con la familia Rojas de Juanito, conocido como Juanito Rojas, de Canca la Reina. Yo me crié mirándolo, doblando junto a su casa para entrar para donde los abuelos míos, y ahora ya de 92 años falleció. Pues Monseñor Tomás Morel tuvo la misa de cuerpo presente, a mí me tocó, gracias a Dios, la de 9 días, ahí acompañó Monseñor Vinicio Disla, Padre Pedro Jiménez, que es el párroco, el Padre Amaury Rosario, Padre César Filpo, el diácono Armando de Sabana Iglesia y otras personas de, ¿cómo se llama el campito de Sabana Iglesia? El Caimito, del Caimito de Sabana Iglesia, porque uno de los hijos desde hace mucho es profesor allá, yo creo que hasta se casó, reside allá. Entonces había buen grupo del Caimito de Sabana Iglesia también, y la iglesia repleta, quiere decir que la despedida a Juanito Rojas desde los tiempos de mi padre. Bien, y finalmente los saludos, Polo, para que entres tú, que hace tiempo que estoy pendiente, pero ya la memoria, las tengo que reconocer, que la juventud se impone. Entonces, es unos saludos muy cariñosos al ingeniero Jesús Armenteros. Jesús Armenteros es un fiel seguidor nuestro, qué bueno, comprobado, pero a él se lo gana nada más su madre, que fue la que lo jaló por una oreja para que viera Comunicación y Vida. Vino a visitarme con el padre José Joaquín Domínguez, por otro motivo, y entonces ahí salió en la conversación, pues aprovechamos para saludar al ingeniero, que es el superior de Mónica, una de las hijas de Miguel y Marisol, que es arquitecto. Sí. Entonces Jesús Armenteros, el ingeniero, queda saludado en esta ocasión. Polo, entra. Bueno, sigo con usted expresando solidaridad a dos familias, una la familia del presidente de asamblea Teo de los Picos, que se marchó a la casa del Padre. Él celebraba en la capilla que usted bendijo, bonita, de los Picos, camino a Palo Amarillo, y de la parroquia de Jesucristo Redentor. También a la familia de Rafael Sandoval
era de la escuela dirigente del cursillo de cristiandad del municipio de Sánchez, una familia muy querida por mí, y han muerto, mire, Sánchez. en Sánchez, provincia de Samaná, pero ya tenían muchos años aquí en Santiago. Su hermano Carmelo Sandoval falleció, también han muerto varios de ellos, 3 en un año. Debe ser provincia María Trinidad Sánchez. ¿Cuál? A eso pertenece Sánchez. No, a la provincia de Samaná. Ah. Sí, y allá estuve con Carmelo. Carmelo me regaló la guitarra que tengo. O sea y andamos cantando de pueblo pues en pueblo. ya se están declarando cosas. Bueno, aquí. pues ahí está, estas dos familias. Y saludos al profesor Alfredo Capellán, director de la Escuela de Comunicación de la Madre y Maestra Recinto Santo Tomás, y Alejandro Esteban, director de la Escuela de Comunicación de la Madre y Maestra Recinto Santiago. Ahí me dio detalle el señor Capellán, de paz a su alma, jamás paz a sus restos. Ahí está. Mira que hace tiempo que hablamos de eso. Sí. Otra vez volví a encontrarme con Darling Gómez. Sí. Y me soltó una de las palabritas. Por último, monseñor, estuve en Sabana Iglesia y cuántas personas me hablaron que ven el programa, el señor Fausto, Cheo, Juan Zorrilla, Pedro Bienvenido Núñez, Pimpe y toda esa gente. Ellos tienen un club de dominó, se reúnen ya los mayorcitos de edad, se reúnen y me hablaron muy bien de comunicación y vida. Pero mira, Polo, que también a mí se me pasó que en la parroquia Santa Teresita en Corona Plaza, aquí en Santiago, yo te dije, cantidad de gente se me acercó a decirme que veía Comunicación y Vida. Ya es tanto que uno casi ni retiene, pero bendito sea Dios que todas esas personas están pendientes de nosotros. Me recojo porque entramos a la palabra. Oye, pero vámonos con la palabra. Polo con ese recogimiento no se queda atrás. No. Bien, pues hoy nos acercamos de nuevo al Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, los 12 primeros versos del capítulo 10 de San Marcos. Es lo que quiero compartir con ustedes. En las imagencitas que ven ahí, ya ustedes saben de qué se trata, porque tiene un caballero poniéndole el anillo a la mano de una dama y dos anillos, ya se sabe. Este pasaje habla de la unión del hombre y la mujer. Jesús se fue a la región de Judea, situada en la otra orilla del río Jordán. Allí la gente volvió a reunirse a su alrededor. ¿Tú te acuerdas, Polo, que hemos visto con frecuencia la gente detrás de Jesús y se agolpaban alrededor de él? Y dijimos, tenían hambre de la palabra de Dios, y todavía hay gente así. Y hay otra gente que cree que no la necesita. Pero aquí se ve, volvió la gente a reunirse a su alrededor, y él, como tenía por costumbre, se puso de nuevo a instruirlos. Y ahí se le acercaron unos fariseos. ¿A qué huele eso? Generalmente huele a trampa. Sí, ganchos. A gancho. Cuando se acercan los maestros de la ley y los fariseos, por ahí anda rondando la triquiñuela. Pregunta capciosa. Por lo privado, en fin, ¿no? La pregunta capciosa. Sí. Pues en eso. Y para tenderle una trampa, le preguntaron si está permitido al marido separarse de su mujer. Jesús les contestó con otra pregunta, como a veces lo hacía. ¿Qué les mandó Moisés a ustedes? Ellos dijeron, Moisés dispuso que el marido levante acta de divorcio cuando vaya a separarse de su mujer. Noten ustedes la predominancia del varón. Esto es machismo, pero es el Antiguo Testamento. El predominio del varón sobre la mujer.
que ahora hay una sensibilidad muy grande, incluso no siempre bien entendida, una igualdad inhumana, a eso se tiende, pero el hombre era el que firmaba, váyase a la porra, y despachaba a la mujer. No era un acuerdo entre ambos, ni la mujer tenía derecho a ella, el hombre, porque así era la sociedad antigua. Y poco a poco se fue creando esa conciencia y ya se sabe en historia más reciente todo lo que ha tenido que hacer la mujer para darse a sentir en la sociedad, incluso para votar en unas elecciones, ejercer el sufragio. Aquí fue en los años 40. Y eso fue un éxito rotundo. En Estados Unidos tuvo mucha resonancia cuando sucedió. Jesús entonces les dijo, Moisés escribió esa disposición a causa de que ustedes son incapaces de entender los planes de Dios. En otro lugar dice, porque por ser ustedes de dura cerviz, eso está muy fino, la cerviz es lo que la gente dice el cocote, Sí. Dura cerviz. Este es un pueblo de dura cerviz, como un buey que tiene, hay que darle muy duro y obligarlo para que se meta. Entonces, dura cerviz. Pues por ser ustedes así, Moisés mandó eso. Pero Dios, cuando creó al género humano, los hizo hombre y mujer. Por esta razón dejará el hombre a sus padres, se unirá a su mujer y ambos llegarán a ser como una sola persona. De modo que ya no son dos personas, sino una sola. Por tanto, lo que Dios ha unido, no deben separarlo los humanos. O la forma tradicional, ¿cómo te suena? Lo que Dios ha unido, que no lo separe. Que no lo separe el hombre. Pero por si hubiera confusión o el término resultara un poco ambiguo, entonces aquí traduce que no lo separen los humanos, sea hombre o sea mujer. Sí, más general. Sea hombre o sea mujer, que eso es lo que significa hombre aquí. Pero como también los hombres nos hemos apropiado del término hombre, por eso hace tiempo que yo en la homilía digo hermanas y hermanos, para que se sientan incluidas también las damas y las pongo en primer lugar. Es una costumbre. Ahí se hacen hasta boberías, porque yo he oído muchos diciendo hermanos y hermanos. ¿Tú no has oído eso? Y no se dan cuenta que repiten lo mismito creyendo que dijeron cosas distintas. Eso es sumamente común. Una bobería. Si usted no lo va a hacer bien, entonces déjelo de la forma común. Pues bien, cuando volvieron de nuevo a casa, los discípulos preguntaron a Jesús qué había querido decir él. Él les contestó, el que se separa de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si una mujer se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Bien, aquí está, Polo. Es la radicalidad del llamado de Cristo. Hay que entenderlo así. Cristo no anda con paños tibios. Y hay que saberlo. ¿Por qué? Pregúnteselo a él. Exigente, el que no está conmigo está contra mí. Así es Cristo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Separación. Se unirá a una mujer. Entonces, el que pueda entender, que entienda. Lo dice a propósito del celibato, pero podría muy bien decirlo también a propósito del matrimonio. Y ahora hay gente que no entiende eso. Ah, no, cada uno como le parezca, y si le parece duran un día, ahí hay hasta un género clasificado para los que andan picando de flor en flor. Hasta eso estuve yo leyendo. Gracias.
Eso estuve yo leyendo. Hasta un género clasificado en la ONU para los que andan picando de flor en flor, le tienen un nombre. ¿Qué voy yo a aprenderme esa cosa? Entonces, ¿qué quiere Cristo? Radicalidad. Radicalidad en la unión. Perseverancia en el amor. Y perseverar siempre cuesta dificultad, conlleva dificultad, hasta trabajar. No es el que comienza, sino el que termina, el que completa. No es el que pone la mano en el arado, es el que sigue y sigue y sigue. Esa es la forma de Dios. Ahora, ¿quién sale ganando con eso? Dice, no, cada uno hace lo que le dé la gana y dura lo que le dé la gana. Así. Entonces examine un poquito esa posición y mire a ver la estabilidad emocional de las mismas personas, por ejemplo, esposos, de un brincador inestable y uno que atiende una mientras está pensando en 10. Piense usted si humanamente puede mantener su integridad un sujeto así. Ahora, ¿y los hijos? La consecuencia. ¿Y los hijos? Porque esa es la cosa que dice, ¿y por qué Dios es tan exigente? Por algo será. Pero señores, y el show de estos artistas, yo no voy a mentar nombre, estos artistas, una criaturita por el medio, ya va, ya viene, que sí, que no, viviendo en la misma casa y juntándose con la otra y la hijita ahí. Entonces, eso es ser de avanzada. Entonces la Iglesia Católica es muy atrasada, porque trata de obedecer a Cristo. ¿Y quién sale ganando con esa obediencia a Cristo? El ser humano, y en este caso, aparte de los esposos, la estabilidad que necesita un hijo para crecer hasta emocionalmente sano en un hogar. Porque en un tirijala y en un pleito de perro, ¿qué ser humano se va a levantar? Entonces, ¿Cristo es exigente? Sí, Señor. ¿A quién beneficia esa exigencia de Cristo? Al ser humano, y especialmente al más vulnerable, el más débil, como lo es un niño, un hijo, una hija en el hogar. Entonces, simplemente he querido refrescar un poco la memoria con este texto para que recordemos. Ahora, la iglesia va a cambiar y va a decir, no, que cada uno se junte con el que le parezca. Nunca, nunca. Alguna gente estaba soñando de que con el Papa Francisco que iba a poner patas arriba todas estas cosas. Solo si traiciona a Jesucristo, no lo va a traicionar. Entonces, mientras tengamos juicio, en la Iglesia Católica estaremos defendiendo la familia, defendiendo la bendición de esa unión sacramental. No hay de otra. Y no hay que esperar otra cosa, porque lo aprendimos del Maestro verdadero. No puede venir nadie detrás a enseñarnos. Nadie detrás. Entonces, Polo, me parece que este es un temita actual, muy que actual. podría ayudar, entonces, especialmente a los jóvenes, que no se dejen confundir, porque es mucho más bonito una picadera huye por aquí sin responsabilidad, pero eso no es amor bendecido por Dios. Entonces, yo te dije, Polo, y a lo mejor tú lo leíste, pero eso es un detalle perdido en las memorias que yo escribí. Que en Nueva York, en el tiempo que yo pasé por allá, una doña judía, la dueña del edificio donde vivíamos, y eran de todos los edificios de por ahí, eran judíos los dueños. Algunos con sus clinejitas paseaban durante el día por los lados del edificio. Esta, que se llamaba Mrs. Sputter, suena hasta medio feo, Sí. pero así era el apellido de ella. Entonces me dijo un día que ella no entendía, hablaba un inglés un poco con acento. Sí.
Ella no entendía por qué la Iglesia Católica no aceptaba el divorcio. Ese era su punto. Yo traté de explicarle, pero Cristo para ella, No. entonces, pero nunca se me olvida, una doña mayor ya, y entonces ese era su problema. ¿Por qué la Iglesia Católica no permite el divorcio? Pero Polo, debes tú saber también que hay situaciones, o sea, la Iglesia tiene tribunales eclesiásticos especialmente para casos matrimoniales. Entonces hay parejas que tienen dificultades y van y se presentan, porque puede ser que ese matrimonio sea declarado nulo, que es distinto, es que fue inválido el sacramento que recibió porque falló una de las bases fundamentales. Suponte tú que uno engañó al otro y cosas fundamentales no las comunicó y luego después de casado le salió con cosas, entonces va y alega eso. O que uno no podía consumar el matrimonio y no lo comunicó, porque hay gente que se casa de común acuerdo y pueden pasar la vida entera como hermanitos, si lo acuerdan, pero si uno tiene incapacidad para consumar el matrimonio y recibe un sacramento, el otro no sabe nada, luego puede alegar y efectivamente la Iglesia declara nulo el matrimonio. No, la Iglesia no disuelve ningún matrimonio. Es que ese no existió. Si no dice no existió porque falló una base fundamental. Entonces, ese punto también, esa otra vertiente, a partir de la palabra, sería, es decir, la Iglesia reconoce situaciones. El mismo Papa Francisco en Amoris Laetitia lo dice nítidamente, que hay situaciones en que terminaría la cosa en violencia, en muerte incluso, y se separan. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque para morir más vale que estés separado. Entonces, todo eso lo considera la Iglesia. Pero la palabra firme de Cristo en una unión bendecida para siempre, eso no puede variar. Hemos concluido con la palabra. Nos vamos a una pausa y regresamos con la palabrita y la cápsula de doctrina social de la Iglesia. Continúe con nosotros. Entramos a la palabrita, pero permítame felicitar a la Asociación de Estudiantes de Comunicación de la Madre Maestra, que tuvieron su 5ª edición, Monseñor, de corto y audiovisual, de cortometraje. Sí. Pero ahí hubo trabajo bellísimo, precioso. Así que mis felicitaciones a la directiva por esta muestra, la 5ª, que va creciendo. Qué bueno. La palabrita. Que si no suena ese timbre, no, ya eso es parte. No hay motivación. Recuerdo la bicicleta. Bien, pues para hoy 2 palabritas nada más, pero una se desdobla en 3, para que ustedes vean. Muy domingueras. No, y si es en Estados Unidos es conocida en cantidad. Vamos a ver. Ganga. Ah, sí. Ganga.
Es la palabrita que traigo hoy. Entonces, pero miren ustedes, una sola palabra y significados tan distintos. Lo primerito, el sentido más usual, una ganga. Ya eso se sabe que es como un baratillo. Un baratillo, venga. Algo que se consiguió a un precio ínfimo. Eso es una ganga. Una ganga. Sobre todo si es de valor. Entonces, eso lo entiende todo el mundo. Luego, la otra acepción o significado de esa palabra es ganga. Tú lo dices en Estados Unidos e inmediatamente se refiere a una banda de gente peligrosa. Una ganga. Polo, tú no lo sabes, pero el tiempo que yo pasé en Estados Unidos, tú decías que eras dominicano al solicitar un trabajo y te lo daban de una vez. No, teníamos fama de ser gente muy seria. Solo había un malandrín que tenía una ganga y era dominicano, con el pelo muy crecido y se hacía llamar Jesucristo. Jesús, María José. El único. Pero después todos los jefes de ganga e integrantes de gangas eran de otras nacionalidades. Dominicano, el único que yo oí mencionar y se hacía llamar Jesucristo. Entonces, como una pandilla callejera de gente peligrosa, ganga, sobre todo es Estados Unidos, Puerto Rico, y quizás aquí se dice y se entiende ya por la intercomunicación que hay entre los países ya, incluso Estados Unidos y el mismo Puerto Rico. Otra acepción de ganga es parecido a la escoria, porque se refiere a la minería y es lo que no es el metal que se procura, sino los que están, otros elementos que luego con la depuración, sobre todo por el fuego, queda a un lado. Puede ser escoria o puede ser ganga, que es, pueden ser hasta minerales, otros minerales que salen con el mineral principal. Eso por influencia del francés se llama ganga también. A esos restos de otros minerales, como por ejemplo que tú estés buscando oro y el oro traiga que haya hierro por ahí o cosas por el estilo, eso es la ganga a la hora de depurar el mineral. Y también la escoria, que será lo otro que sale, por ejemplo, el oro limpiecito y lo otro, tierra y demás cosas, esa es la escoria. Como si dijéramos la basurita que queda. Que también se utiliza, monseñor, ya en la parte humana, la escoria humana. Y también tiene el significado, dice, esa es la escoria de la sociedad. Sí. Quiere decir como lo más bajo, lo de menos categoría. En ese sentido es muy usual. Por ejemplo, de una persona de muy mala conducta, dice, esa es la escoria de la sociedad o de la humanidad. En ese mismo sentido. Finalmente, Polo, traigo una palabrita que es un mineral y también un apellido, Mena. ¿Tú conoces gente apellido Mena? Entonces, Mena es un mineral metalífero, principalmente el de hierro, tal como se extrae antes de refinarlo y de purificarlo. La mena es la porción de ese mineral en bruto todavía. Es una mena que también se usa como apellido, que hay por ahí personas. Bueno, hay un sacerdote, Juan Mena. Sí, de los franciscanos. Yo no me acordaba. Sí. Pero ciertamente, Polo, ahí termino. Ahí termino. Me voy entonces con la cápsula de doctrina social de la Iglesia. Y hoy nos vamos a fijar en el 508 sobre el desarme. Y ahí está en el periódico Camino. El desarme. El desarme. Dice, la doctrina social propone la meta de un desarme general, equilibrado y controlado.
El enorme aumento de las armas representa una amenaza grave para la estabilidad y la paz. El principio de suficiencia, en virtud del cual un Estado puede poseer únicamente los medios necesarios para su legítima defensa, debe ser aplicado tanto por los Estados que compran armas como por aquellos que las producen y venden. Y por último, Monseñor, sobre la disuasión, dice este pasaje: el procedimiento de la disuasión merece severas reservas morales. La carrera de armamentos no asegura la paz. Y me llamó la mucho disuasión. Sí, la disuasión. La disuasión es que yo me armo para que el enemigo me coja miedo y no haya guerra. Exacto. Disuadir. Disuadir y acuerdos entre las naciones. Y mi preocupación del día de hoy es la siguiente: me da mucha lástima, pena, cuando veo países pobres armándose hasta los dientes, alimentando esa carrera armamentista, y sus países llenos de pobreza, cuando ese dinero debería invertirse en salud, educación y todo lo que conocemos. Ay, Polo, ¿qué tema trajiste tú hoy? ¿Qué tema? Porque mira, aquí mismo cuando se habla de tiempo en tiempo, porque es un tema recurrente, vuelve a aparecer desarmar a la población. Coges tú como ejemplo eso. Y entonces comienza que si sí, que si no, porque entonces desarman a la gente honesta y a los malhechores. ¿Quién los desarma? Y ahí se arma una. Si es difícil en un paisito pequeño, ¿cuánto más difícil será tú plantarte frente a Estados Unidos o Rusia o China y decirle desarme general? Ay, 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 ay. La iglesia tiene razón en presentar lo ideal y después esos países harán lo que le parezca y a Dios que nos coja confesados. Pero el armamentismo, que sería la procura de armamentos solo por darse el lujo de tenerlos o por infundir temor, no beneficia a nadie. Como tú decías, países pequeños armándose, previendo enfrentamientos bélicos con vecinos o lo que sea. Es un tema espinoso, Polo. Entonces ya. Sí. Bien, pues ahora quiero agradecer yo a un amigo tuyo también, Polo, el amigo Juan Núñez, que me hizo llegar esta obra, La Vía Cooperativa, Pilares de un Movimiento Social Transformador. La Vía Cooperativa, Pilares de un Movimiento Social Transformador. El profesor Julito Fulcar Encarnación. Julito, Polito. Así es que te dice alguna gente. Pues entonces, Julito, mira, y no pone Julio. No. Sino el diminutivo, ya hasta se ve que todo el mundo lo conocerá. El profesor Julito Fulcar Encarnación me dedicó este libro y se lo agradezco. Cooperativa, La Vía Cooperativa. Se supone que despierta en mí gran simpatía. El tema cooperativo, ya yo te he dicho, Polo, que siendo yo un niñito, me llevaba papá a la reunión de los cooperativistas desde niño. Quiere decir que yo estoy marcado y no sé cómo no ha crecido más en el país el movimiento cooperativo, a pesar de que ha crecido. Sí, sí. La única cosita que cayó ante mis ojos, que historia del cooperativismo en la República Dominicana. Ahí está el padre Pablo Still. Sí, pero poquito, porque parece que no es el tema directamente. Ok. Pero creo que hubiera merecido un párrafo más. Ni siquiera le dice el nombre con el que era conocido aquí, porque aquí se llamaba él el padre Pablo. Algunos
le sabíamos el apellido, Steele, como acero, Steele en inglés. Él se llamaba John Harvey Steele, y así lo menciona 2 veces aquí, que en el 1947, cuando nací yo, él fundó el movimiento cooperativo, la Federación Dominicana de Cooperativas del 47. Ni siquiera dice que era canadiense, algún detallito más, yo le echo de menos. O el nombre con el que era conocido aquí, el padre Pablo, los que los conocimos. Bien, pero sobre un tema muy importante, la cooperativa, que es como la defensa del que menos puede. Incluso Trujillo, ahí lo dice, Trujillo le hizo la guerra al cooperativismo, creyendo que era como competencia, etcétera. Y el mismo padre Pablo fue expulsado del país, aunque después volvió. Queremos agradecer a Juan Núñez, fiel en Comunicación y Vida, por este detalle. Bien, pues entonces, Polo, aprovechamos. Mira, yo pasé por la iglesia, la parroquia San Isidro Labrador del Rubio, allá estuve, entonces ahí solamente una foto para que se sientan mencionadas esas personas, que por supuesto allá, hablando de comunicación y vida, en el Rubio, esa zona tan bonita, y ahora está verdecita. La conozco muy bien. Entonces, para mencionarlos nada más, también anduve... Padre Gori está ahí ahora, ¿verdad? Sí, el padre Goris y el padre Delvis. 2. Entonces, también anduve por la parroquia San Matías de El Higuerito, Moca. Una multitud increíble, las patronales. Una multitud tremenda. Ahí tienen ustedes varias fotos de la cantidad de fotos bonitas que sacaron. No fui yo, porque a veces me ocupo yo mismo, pero ahí no. Ahí había un fotógrafo. Entonces, para que esa gente reciba los saludos, sobre todo los que están pendientes de nosotros en Comunicación y Vida. Y más recientemente, Polo, estuve celebrando la solemnidad de María Auxiliadora, solemnidad para los salesianos. En Ipiza. En el Ipiza, el Instituto Politécnico Industrial de Santiago. Entonces, con el querido padre Luis Reyes, compañerito de teología. Es verdad. Sí, pero que entonces, como es misionero y yo medio caminador también, poco a poco habíamos coincidido en nada. Y ahora está en Santiago, nos hemos visto ya 2 o 3 veces. El padre Erinel Quesada también está ahí, padre Erinel Quesada, que es nativo de Constanza, y el padre Luis Reyes, nativo de La Vega, pero ya yo creo que es más de Puerto Rico, de no sé dónde, porque... Un trotamundo. Entonces... y el padre Juan Tomás, veo en la foto, Juan Tomás García, en la foto ahí de Ipiza. Juan. No sé, sí, creo que sí. ¡Ay, cómo no! Sí. Estaba también misionero del Sagrado Corazón. El padre Juan Tomás nos acompañó también, ¿cómo no? Polo. He ganado 100 hoy. Alguna cosita. Desde el comienzo hasta el final, 100. Oh, sí. Oh, sí. Alábate, usted, decían en mi campo. Alábate, Catreviejo, que tu modo llega. Ya. Deja eso. Sí. Entonces, una celebración muy bonita con todos esos estudiantes, un gran grupo de confirmaciones, una celebración hermosa, de verdad. El coordinador de la liturgia ahí era precisamente Darling Gómez, que ya mencionamos. Pues entonces, nuestros saludos, ahí hay fotos muy elegantes que supongo yo que Mercy se esmerará para presentársela también a nuestros amigos. Trabajo tan interesante, lo de los salesianos ahí en Ipiza y en Don Bosco, que está camino a la Ceibita, precioso, me ha tocado estar en los 2 centros y por eso cada papá y cada mamá quisiera tener su muchacho o su muchacha ahí, los valores, la disciplina, la formación, y por eso los empresarios quieren egresados de Ipiza o Don Bosco. Me hicieron una exposición antes de la misa. Sí.
las distintas áreas, que si electrónica, que si industrial, mecánica industrial, muy distintas cosas. Entonces yo fui pasando y mirando un espejo que tú le preguntas y te responde. No. Espejito, espejito, sí. ¿Cómo me veo hoy? Eso le dije yo, pero tú le preguntas, ¿qué hora es? Y te pone la hora. Oh. Tipo Alexa. Sí, sí. Tipo Alexa de Amazon. Y hoy y muchas muchachas estudiando carreras que antes no eran tan comunes para ellas. Sí, sí. Qué bueno. No, que gracias a Dios van incursionando en campos incluso tradicionalmente masculinos. Hombres, sí. Masculinos. Bien, Polo, pues ahora espérate, que ahora que tú has estado celebrando tu éxito en el día de hoy, sí. Pero yo te tengo la tuya preparada. Oye, te voy a decir a ti, cuando tratamos aquel temita que lo distribuimos en 3 programas por lo menos, el de la elección de los obispos, yo no te reconocí a ti con esa timidez, sí. Ni periodista, ni nada, ni una preguntita, pero ¿y qué es esto? Un hombre quedado. Sí, sí. Entonces, eso no puede ser, porque pensando yo, tantas buenas preguntas que tú pudiste haber hecho, sí, sí. Y no hiciste. Me cohibí. Por ejemplo, sí. Cualquier periodista oyendo hablar eso, me hubiera dicho, usted sabe, monseñor, ¿a usted quién lo recomendó para ser obispo? Ya le dije, me cohibí. Ajá, pero suéltate, sí, suéltate, sí, Polo. Sí. Entonces, mira, ahí tienes tú ese puntico que me viene a la mente por lo siguiente. Nosotros vivimos en un ambiente sano, mayormente sano, a este nivel de iglesia, porque si tú me hicieras esa pregunta, ¿quién lo recomendó a usted para obispo? ¿Qué crees tú que yo te contestaría? Hay 2 opciones. No, nada más hay una. Una. Nada más hay una. N-O. No. No sé en absoluto ni quién me favoreció, ni quién me adversó, porque siempre hay. Sí, sí. Siempre hay. 21 años de obispo y yo no sé quién me ayudó a llegar a ser obispo. Porque nadie me lo ha dicho, ni yo lo voy a preguntar, ni lo voy a averiguar. ¿Se te parece a la política? No. No. No es como en la política, no. Porque acuérdese y le jalan el saco. Sí. Acuérdese que yo lo ayudé a llegar. Nadie en 21 años me ha dicho, yo te propuse para obispo, o yo esto, yo lo otro. Nadie, ni en un sentido ni otro, en 21 años. Entonces yo digo, vivimos en un ambiente bastante sano a nivel de iglesia, porque en otras áreas lo reclaman de 1000 maneras. O lo sacan en cara. Ahora, si tú me dices, Polo, ¿y has notado algo? ¿Usted ha notado algo de una sola cosita chiquitica? Noté. Sí. Oye esto. Me tocaba exponer un día en la conferencia, en una reunión de obispos, y yo acababa de hacer de las primeras visitas pastorales. Allí en Baní. Sí, cuando yo estaba en Baní. Y hasta montando mulo para subir a la loma y todo eso. Cuando un obispo, no sé si fue que lo traicionó el inconsciente o qué, cuando me oyó hablar así, me dijo, pero mira, qué bueno, que no sé cuánto, que yo estaba hablando así. Sí. Y por supuesto yo le dije, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Tú te alegras? Dice, no, porque algunos pensamos que tú... Ya. Entonces, sí. Lo único, quiere decir que algunos pensaban que yo no daba para esos trotes. Ahora, se supone que yo, siempre ligado a la educación, al ambiente académico, algunos llegó a pensar que no combinaba, que si me sacaban de ahí, entonces yo no pegaría en un mulo trotando en una loma, y eso era lo que yo estaba contando.
Y me dice, ay, yo sí me alegro. Y entonces yo de una vez, ¿y qué pasó? No, porque algunos, ya, no dijo más, ni yo pregunté más, porque nunca yo pregunto de esas cosas. Incluso, ese es el modo de ser mío. Tú vienes y me quieres decir algo. Si yo creo que puedo oírte lo que tú me vas a decir, te digo que sí, y hay gente que yo le he dicho que no lo voy a oír. Y si permito que me diga hasta aquí, no seré yo el que va a seguir sacando hilachas. No es la manera mía. Entonces, por eso en este tema tampoco. Ahora, si tú me dijeras, ¿y usted ha favorecido a alguien? ¿Te ves que yo me cogí? No, pero entonces evidentemente que sí, porque a todos nosotros nos consultan, como consultan al pueblo de Dios, consultan a los sacerdotes, entonces tú puedes a decir... laicos también. Sí, al pueblo de Dios completo. Entonces puedes decir, me parece o no me parece. Y entonces todo eso se da. ¿Sabe que esa es una parte muy difícil, monseñor? ¿Cuál? Esa de evaluar, y se lo digo en cosas más sencillas, como evaluar estudiantes. Uno quiere ser lo más justo posible. Entonces, esto es difícil esa parte de la evaluación. Sí, es delicada. Es delicada, lo que pasa que, claro que no. Es gente sana que desde su fe, no por adversar a nadie, fulano me cae mal. Ahora, ¿tú te acuerdas lo que yo te dije? De cuando, antes de yo ser obispo, que me dijeron, el padre fulano va a ser obispo. Sí. Todavía el que solo se ríe de su picardía se acuerda. Porque todavía yo me acuerdo de ese... Oiga, pero la verdad que las cosas mías no están escritas. Si el Espíritu Santo se equivoca. No, que lo que yo dije fue, Dios. Sí, una de dos. El hombre es capaz de conversión o no hay Espíritu Santo en la iglesia. Porque, y si tú me preguntaras, ¿y ese que se mentaba, llegó o no llegó? ¿Qué crees tú? No llegó. No llegó. Mire, qué interesante todo esto, porque como cápsula así cultural y en cultura así religiosa eclesiástica. Yo vi por último, monseñor, en Así Prensa ahora, una imagen muy bonita que fue de un sacerdote polaco. ¿Lo vio? Sí. Que el Papa dio permiso para ordenarlo con un cáncer terminal. Y entonces en su misma camilla, ahí celebró la Eucaristía. Es una concesión, jovencito, una concesión especial. Pero bueno, Polo, esto ya damos por más que concluido el tema. Lo único que yo quería resaltar era lo sanamente que procedemos, porque ya lo que yo había dicho anteriormente, esa consulta tan amplia que se hace, porque era en respuesta a tu inquietud, Entonces, está bien, se puede equivocar uno, pero uno y otro, un consenso. Entonces, eso es muy bueno. Aquí hay rarísimos casos de que un obispo haya querido pichar él mismo su jueguito. ¿Entiendes? Él mismo irse a Roma, eso es cosa de excepción. Porque lo común es lo que yo te dije aquella vez, que se hace ese sondeo y de ahí sale. Se propone un candidato. Por ejemplo, si yo propusiera para Santiago obispo auxiliar, entonces me piden que mande terna, la mando a Roma y de Roma mandan a la nunciatura para consultar sobre cada uno de esos. Aunque el obispo es para mi arquidiócesis, pero no importa, se consulta por igual. Como te digo, excepcionalmente puede que un obispo piche su jueguito él solo, pero lo común, por ejemplo, para casos de auxiliares o algo así, pero lo común es que se consulte. En esa consulta amplia y en un país pequeño como este, no conocemos. Sí, a veces dicen hasta lo que no es, que tiene uno que venir a decirle, espérese, que eso no tiene fundamento también, porque
a veces calumnian. Bueno, Polo, hay temitas también que se nos quedarán para otro programa, pero yo quería esta coletilla final, creo que para no volver a mencionar. Como un colofón. Se la luce, sobre todo cuando no hay más tiempo de yo ripostar. Ahí. Esto es Comunicación y Vida. En breve venimos con nuestra oración final. Hoy te pedimos, Padre, que bendigas especialmente a los profesores de todos los planteles y de todos los niveles en el esfuerzo de educar integralmente, y que bendigas también a los jóvenes para que no se desvíen buscando el camino fácil, porque no es fácil ni siquiera aprender, y mucho menos sembrar en lo profundo del corazón los valores que enaltecen a la humanidad. Hoy te pedimos por profesores y alumnos para que cada día estemos más firmes sin dejarnos seducir por las tentaciones de este mundo, para que así podamos ser verdaderos seres humanos que promueven la convivencia sana y la paz. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.